bien, vamos a hablar de un tema que mantiene en vilo y preocupa mucho a los trabajadores, la suspensión perfecta de labores. ¿Qué derecho tienen los trabajadores cuyas empresas soliciten aplicar esta medida? Estamos en línea con Javier Dolorier, él es abogado, laboralista, y yo quería empezar con un ejemplo. Doctor Dolorier, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Esta mañana Bueno, nos enteramos que, por ejemplo, los jugadores, los futbolistas del Club Manucci han sido ya sometidos a esta suspensión de labores, ¿no? Pero ellos denunciaban a través de un comunicado que no se habían agotado todas las conversaciones para llegar a este punto. ¿Esto qué significa? Que no se agoten las negociaciones. ¿Puede la empresa de facto y de manera unilateral decir, ¿se van todos suspendidos? bueno, tenemos el 11-2020, que complementa las disposiciones del ya famoso decreto de urgencia 038-2020. ¿Qué es lo que establece? Esta nueva norma establece muchas precisiones en relación a los vacíos que existían anteriormente y generaba muchas dudas entre trabajadores y empleadores. Lo que ha establecido esta ley es bajo qué supuestos puede una empresa acogerse a la suspensión perfecta. Y después, si es que se dan con esos tres supuestos, que lo podemos conversar después, debe iniciar conversaciones y señalar expresamente negociaciones con los trabajadores. Y estas negociaciones pueden estar referidas a aspectos como los siguientes: otorgar descanso vacacional adquirido y que no se haya gozado, por ejemplo; acordar que el trabajador, un adelanto de vacaciones con el trabajador; puede acordar también la reducción de la jornada de trabajo o de los días de trabajo a efectos que se reduzca la remuneración. También puede acordar una reducción de las remuneraciones hasta no perjudicar la remuneración mínima vital. Estos son puntos que pueden ser objeto de negociación entre trabajador y empleador en este contexto. Pero si no hay acuerdo, es decir, si el empleador hizo una propuesta y los trabajadores la rechazaron, a partir de ello el empleador ya puede ir a la suspensión laboral perfecta, presentando la solicitud ante el Ministerio de Trabajo. De modo tal que la norma no establece cuál es el tiempo para una negociación. En el peor de los casos supondrá que la empresa le proponga al trabajador un paquete de beneficios, un paquete de condiciones, y en un plazo razonable de 2 días, 3 días, el trabajador dé una respuesta y puedan intercambiar posiciones. Y como la ley no señala un plazo, el empleador, al tener una negativa expresa y final del trabajador, puede iniciar el procedimiento de suspensión perfecta de labores. Doctor Dolorier, lo que habíamos entendido, por lo menos algunos, cuando se dio esta medida, es que aquellas empresas que pudiesen justificar, ¿no?, su insolvencia eran las llamadas a apelar a este recurso de la suspensión perfecta. Sin embargo, ha llamado mucho la atención que en las últimas semanas se han dado a conocer algunos casos de empresas que claramente forman parte de conglomerados económicos que no necesariamente son insolventes y que sin embargo ya han pasado a suspender a sus trabajadores. Mencionaré el caso de Cineplanet porque quizás ha sido uno de los más comentados. De hecho, la ex congresista Marisa Glave lo comentó en redes y tal, ¿no? Siendo una empresa que es parte de un grupo muy fuerte y cuyo dueño creo que es el segundo o tercer hombre más rico del Perú, o forma parte de una de las familias más ricas del Perú. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha generado esa tergiversación del espíritu de la norma y que termina ahora directamente pasándole factura a trabajadores de empresas que sí tendrían, vamos a ponerlo así incondicional, cómo solventar esos contratos? Sí, a ver, aquí hay un tema, una posición que ha adoptado la ley. La ley está en este decreto supremo asumiendo cada empresa, cada persona jurídica por separado, analiza la realidad de esta empresa, al margen de que permanezca o no a un grupo de empresas. ¿Sí? Porque existe un supuesto de empresas vinculadas. No analiza, por ejemplo, a todo el grupo Romero, no analiza a todo el grupo Hochschild, sino analiza empresa por empresa. Empresa por empresa.
Así es, y lo que establece ese decreto supremo es algo que, bueno, para los abogados nos ha resultado muy complicado porque señala dos conceptos. Vamos a ver, una empresa cuando sufre afectación económica, cuando exista un ratio entre las ventas de esta empresa en los últimos 6 meses y el volumen de las remuneraciones de los trabajadores. Entonces va a haber una evolución de las ventas en relación a las remuneraciones, que es un costo fijo, y si hay un perjuicio serio, una afectación seria en esta relación ventas-remuneraciones, entonces sí sería procedente la suspensión perfecta de labores. Y se ponen dos supuestos, ¿no? En el caso de las MIPES o en el caso de las empresas del régimen general. Establece un ratio con unos anexos bastante complicados, la verdad, que hay que analizar con más detalle, pero respondiendo a tu pregunta puntualmente, se va a analizar la situación concreta de cada empresa en base a estos criterios para ver si es que cumple o no con el requisito de la ley, al margen de que pertenezca a un gran conglomerado empresarial. Claro. Entonces, si el caso de Cineplates se va a analizar en la realidad específica que tiene Cineplates como una persona jurídica diferenciada. Y ahí la empresa entonces tiene que mostrar documentación, libros contables. ¿Cuánto tiempo puede durar ese análisis por parte del Ministerio de Trabajo? Esto es bien importante señalarlo, porque agotadas las posibilidades de negociación entre trabajadores y empleadores, el empleador, si es que está dentro de los 3 supuestos que contempla la norma, que son la imposibilidad de aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las actividades, por una labor industrial, no se puede llevar de manera remoto. Ese es un supuesto. El otro supuesto es cuando se trabaja por turnos de trabajo y no es posible llevar a cabo la compensación de horas de la licencia, o cuando se trabaja en construcción civil y no se puede dar horas extras porque puede haber un daño, un riesgo potencial de daños en los trabajadores. En estos casos, y cuando exista imposibilidad de aplicar el trabajo remoto con afectación económica, el empleador automáticamente puede presentar la solicitud al Ministerio de Trabajo y en ese momento aplicar la suspensión perfecta de labores. Ojo, no requiere de una aceptación previa del Ministerio de Trabajo. Lo que se abre después de presentar la solicitud y aplicada la medida es una etapa de 30 días para que SUNAFIL lleve a cabo una verificación de que si lo que ha dicho el empleador es correcto o no, si ha dado información fidedigna real y si coincide con los supuestos que dice la norma para que proceda la suspensión perfecta de labores. Después de esos 30 días, que SUNAFIL tiene que entregar un informe, el Ministerio de Trabajo tiene 7 días para pronunciarse aprobando la solicitud, denegando la solicitud o guardando silencio, en cuyo caso aplica el silencio administrativo positivo. Es decir, que el silencio significa que está autorizada, que se le concede la suspensión. Así es. Pero ojo, desde el primer momento en que se presenta la solicitud, se aplica la suspensión perfecta de labores. Pero no debería ser al revés, es decir, no debería una empresa presentar la documentación al gobierno y al gobierno y solamente después de que se acredita que efectivamente no es capaz de sostener a tantos trabajadores en su planilla, entonces aplicar la suspensión perfecta. ¿No debería ser al revés de como está planteado? Claro, ahí hay 2 modelos, ¿no? Pero desde el año 91 y el año 97, el modelo ha sido justamente que hay una revisión posterior a la solicitud. No había una aprobación, un procedimiento de aprobación previo, que sí ocurre en el caso del cese colectivo, que es una figura de despido, lo que se llama el despido masivo, ¿no es cierto? Sí, es una figura que sí requiere la autorización previa del Ministerio. Aquí, cuando estamos en una situación excepcional, una fuerza mayor, estamos ante una situación que el empleador aplica la suspensión perfecta y luego el Ministerio de Trabajo tiene un plazo para fiscalizar y supervisar que se haya cumplido con la ley. Además, ten en cuenta un caso. La ministra ha señalado que en una semana, desde que se dio el decreto de urgencia 038 hasta el día de ayer, se presentaron 25.000 solicitudes de suspensión perfecta de labores. ¿En cuánto tiempo le tomaría a SUNAFIL revisar las que yo considero que van a ser más de 100.000 solicitudes de suspensión perfecta?
Entonces, esta figura, con esta situación, prácticamente se postergaría por mucho tiempo y no se lograría el resultado esperado. Yo quería poner un ejemplo de una de las empresas más ricas y más poderosas, que es The Walt Disney Company, ¿no? Que es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Ellos han suspendido hasta el momento a 43.000 trabajadores de los parques de diversiones y los hoteles, Sí, sí. porque la gente no va a ir durante muchísimo tiempo y no hay cómo mantenerlos, a pesar de que es una empresa millonaria, pero claro, es una situación que se está dando en todo el mundo. Pero hay beneficios a los que estos trabajadores que están suspendidos se acogen. En nuestro país, ¿cuáles son esos beneficios, doctor? Sí, antes iba a responder tu pregunta, el caso de Disney es importante porque nos lleva una reflexión. En ese caso, como han salido cifras, más de 3 millones de trabajadores en Estados Unidos han pedido que se active el seguro de desempleo. Que acá no tenemos un seguro de desempleo. ¿Qué tenemos? Claro. La CTS, pero sino que en Estados Unidos es el empleador que aporta el seguro de desempleo, que cubre este tipo de contingencias, y acá la CTS suple ese seguro de desempleo. Pero concretamente, ¿qué es lo que dice la norma? Dice algo bien interesante y nuevo respecto a lo que decía el decreto de urgencia 038. Veamos, hay dos formas de llegar a la suspensión perfecta en labores. La primera es que hay un acuerdo entre trabajador y empleador de suspender temporalmente la relación laboral. ¿Eso está permitido? Está permitido en nuestra legislación. Entonces, ¿qué hacía el empleador? Y eso lo he estado yo asesorando y trabajando con empresas. Le ofrecía al trabajador un paquete de beneficios. Por ejemplo, te mantengo la CTS, o sigo pagando de salud, te doy este bono, que te doy vale de alimentos, te doy otras prestaciones económicas, te adelanto la CTS de mayo, te pago la gratificación de julio. Le daba una serie de beneficios para que el trabajador no esté desprotegido durante el tiempo de la suspensión. Pero ahora lo que ha dicho la ley es equiparar para todos los casos, bien sea la suspensión perfecta acordada individualmente o a través del procedimiento del Ministerio de Trabajo. En ambos casos, ¿a qué tiene derecho el trabajador? Puntualmente, a retirar la CTS un monto equivalente a un sueldo por mes de su CTS. Supongamos que la suspensión perfecta es por 3 meses. El trabajador puede retirar de su propio fondo el equivalente a un sueldo por mes. Además de eso, según los planes del gobierno, va a poder retirar de su fondo de CTS hasta 2.000 soles, y si se aprueba lo del Congreso va a poder retirar hasta 13.000 soles. Pero bueno, eso queda, pero por lo menos tiene 2.000 soles más de la AFP. ¿Qué pasa si el trabajador ya no tiene fondos en su CTS? Entonces puede solicitar al empleador, y el empleador tiene que aceptar pagarle la CTS de mayo y la gratificación de julio, aunque todavía estamos en abril, le tiene que pagar íntegro el sueldo de julio. A eso tiene derecho el trabajador, y además de que se siga cubierto con aporte a salud para que pueda tener las prestaciones correspondientes. ¿Y qué ocurre con esos trabajadores a los que se le impone la suspensión perfecta y el análisis dura los 30 y pico días que usted ha dicho, ¿no?, que tiene más o menos el gobierno para evaluar la situación de la empresa, y finalmente a la empresa se le deniega la autorización? Esos 30 y pico días perdidos, ahí el trabajador no se le devuelve nada. No, lo que establece la norma es lo siguiente: si en un momento el Ministerio de Trabajo le dice, empleador, no presentaste información fidedigna, o lo que tú me dices que coincide con la norma no coincide, ocurren varias cosas interesantes. En primer lugar, se le tiene que pagar al trabajador en un plazo de 48 horas todas las remuneraciones que no percibió. Se le reintegran esas remuneraciones que no percibió por un uso indebido de la suspensión perfecta de labores. Luego de eso, el tiempo que no trabajó se le va a considerar como trabajado para todo efecto legal, para vacaciones, CTS, gratificaciones, utilidades, tiempo de servicio, sí. Claro. Además, la norma señala, el empleador, puede ser objeto de una multa por parte del Ministerio de Trabajo por transgresión de normas laborales, y además se introduce un elemento, que hay responsabilidad penal para los empleadores que hayan presentado información falsa en el procedimiento de suspensión perfecta de labores. Y es como se habla, el delito contra la fe pública. Y esto significaría que el representante o los empleadores de la empresa estarían involucrados en un proceso penal, porque se dispone que esto pase a la Fiscalía de turno
para la evaluación del caso correspondiente. Bueno, Entonces, bien, un doctor. empleador que lleve a Sí. cabo esto es sujeto a sanciones, además de la devolución del dinero que no pagó. Doctor, Tenemos que dejarlo ahí porque nos hemos pasado ya unos Sí. minutos y nos vamos a ver con la suspensión imperfecta de programa. doctor, muchísimas gracias. Como siempre, muy didáctico. Hemos entendido entonces de qué se trata este nuevo marco legal. Nos reencontramos en otra oportunidad. 6:32, pausa, volvemos.